¿Qué es la cultura? La cultura, mis amigos, es ese tejido invisible que envuelve nuestras vidas, que modela nuestras percepciones, nuestras creencias y nuestras acciones. Es la melodía que acompaña cada paso que damos en este viaje llamado vida. Es su esencia. La cultura es el reflejo de las diversidades humanas, la expresión de nuestra creatividad, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida. Es el lenguaje que nos une, incluso cuando nuestras palabras difieren. La cultura no es estática, es dinámica y va evolucionando con el tiempo y el espacio. Se modela por las corrientes de pensamiento, por los intercambios entre diferentes grupos y por las experiencias compartidas. ¿Y cuáles son las características de esta maravillosa esencia llamada cultura? Permítanme les cuento algunas. Primero, la cultura es inclusiva, abarca todas las expresiones humanas, desde la música hasta la gastronomía, desde la literatura hasta la danza. No conoce fronteras ni límites, se expande y se entrelaza con otras culturas en un hermoso mosaico de diversidades. Segundo, la cultura es dinámica, como un río que fluye constantemente. La cultura está en cambio constante, se adapta, se transforma y se reinventa con cada nueva generación, con cada encuentro entre personas de diferentes orígenes. Tercero, la cultura es identidad, nos conecta con nuestras raíces, con nuestra historia y con nuestra comunidad. Nos proporciona un sentido de pertenencia y nos ayuda a comprender quiénes somos y de dónde venimos. Y por último, no menos importante, la cultura es un puente que une a las personas de diferentes culturas y nos permite comprender y apreciar la riqueza de la diversidad humana. En resumen, la cultura es la esencia misma de lo humano, es lo que nos hace únicos, pero también nos hace diferentes, es lo que nos une, es lo que une nuestra humanidad compartida. Así que hay que celebrar nuestra cultura. Bueno, y pues a continuación yo les voy a hablar sobre la noción que hay entre la cultura y la tecnología. Estas tienen una relación muy fuerte, ya que la cultura se desarrolla en cómo la sociedad se enfoca en la tecnología y cómo la utilizan, cómo se comunican, y a su vez la tecnología puede cambiar la cultura de la sociedad. Un ejemplo muy claro es el avance de las redes sociales. Cómo se ha desarrollado el transcurso del tiempo, cómo la cultura de la gente ha cambiado gracias a la tecnología. Porque antes, por ejemplo, en la forma de comunicarse, era necesario estar prácticamente con la persona, hablar directamente con la persona, en presencia de la otra persona, obviamente, o por medio de cartas donde se podrían demorar días, una comunicación, un mensaje. En cambio, hoy en día no es ni siquiera necesario, para salir con esa persona, no es ni siquiera necesario estar en presencia con ella, porque ya hay varias plataformas o varios sistemas que nos permiten salir en un mundo virtual con esa persona. Y esas son cosas que pues han cambiado la cultura de la gente, y el enfoque que hemos tenido con la tecnología ha variado y ha cambiado durante el paso de los años. Ahora hablemos sobre las diferencias culturales. En estas maravillosas piezas de diversidad que componen el tapiz de la humanidad, las diferencias culturales son muy importantes, debido a que en esta vasta tela de la vida no hay un solo hilo igual a otro, y es precisamente esa variedad lo que hace que nuestro mundo sea tan fascinante y tan diferente. En primer lugar, echemos un vistazo a las diferencias culturales locales. Aquí, en lo más profundo de nuestras comunidades, encontramos una riqueza de tradiciones arraigadas en la historia y en la tierra misma, desde los festivales ancestrales hasta las prácticas culinarias transmitidas de generación en generación. Las culturas locales son el arma de nuestras ciudades, pueblos, dotándolos de identidad y de carácter único. Pero pues no nos detengamos ahí, porque no nos expandimos un poco nuestro enfoque y descubrimos las diferencias culturales regionales. A medida que cruzamos fronteras y nos aventuramos en nuevas tierras, nos encontramos con una diversidad aún más amplia de costumbres.
de dialectos, de formas de vida, desde los rituales religiosos hasta los sistemas de valores arraigados en la geografía y el clima. Las culturas regionales nos muestran la increíble adaptabilidad y creatividad del ser humano, pues en respuesta a su entorno. Y por último, hay que considerar las diferencias culturales globales. En un mundo cada vez más interconcentrado, nuestras culturas se entrelazan y se mezclan de maneras que nunca se imaginaron, desde la difusión de la música y el cine hasta la adopción de prácticas comerciales y tecnológicas. Las diferencias culturales globales nos desafían a abrazar la diversidad y encontrar puntos de conexión en medio de la complejidad. Porque obviamente no es fácil aguantarse a una persona de otra cultura. Pero, ¿qué significan estas diferencias culturales? ¿Será que son barreras que nos separan o puentes que nos unen? Yo, en lo personal, digo que son ambas cosas y mucho más. Son oportunidades para aprender, crecer y enriquecernos mutuamente. Son un recordatorio de nuestra humanidad compartida y de la infinidad y de la infinita capacidad del ser humano para crear, adaptarse y colaborar el uno con el otro. Así que celebremos estas diferencias, ya sean locales, regionales o locales, porque en última instancia son las diversas notas de una sinfonía universal que nos recuerdan que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos un mismo escenario en esta gran drama llamada Las vida. comparaciones culturales se ven más marcadas en lo que comúnmente llamamos como Oriente y Occidente, en temas como filosofía, la religión, la jerarquía y la vestimenta. En temas de filosofía encontramos en Oriente que está influenciado por teorías como el taoísmo, el budismo y el hinduismo. Estas están enfocadas en la armonía, el equilibrio y la aceptación de la naturaleza. En Occidente nos encontramos más influenciados por la filosofía griega, el pensamiento racional y la tradición judío-cristiana. En temas de religión encontramos en Oriente la predominancia de religiones como el budismo, el hinduismo, el taoísmo y el islam. En cambio en Occidente tenemos una mayor influencia del cristianismo y el catolicismo. En temas de jerarquía tenemos que en Oriente tienen una tendencia a respetar la autoridad y la jerarquía con un énfasis en la edad y la experiencia. En cambio en Occidente es algo más igualitario, con menos énfasis en la jerarquía de edad y más en el mérito y la igualdad. Por último, en la vestimenta tenemos que en Oriente puede reflejar un poco más la tradición cultural y en Occidente representa o tenemos una mayor diversidad en la moda y menor ciencia. Vamos a hablar específicamente en el siglo XX-XXI. En el siglo XX tenemos la invención de las aeronaves, el descubrimiento de la penicilina y la invención de los antibióticos, el desarrollo de la electrónica y la invención de los electrodomésticos, el desarrollo de las energías nucleares y atómicas, la invención de los cohetes espaciales y el descubrimiento de la Luna, el desarrollo de la invención y la masificación de los medios de comunicación, el desarrollo de la genética y el descubrimiento de la estructura del ADN, el perfeccionamiento de los métodos anticonceptivos y preventivos de enfermedades de transmisión sexual, la implantación de la teoría de la relatividad y el Big Bang y el surgimiento de las consolas de videojuegos. Por otro lado, en el siglo XXI tenemos como avances más importantes la tecnología y la edición de los genes, el surgimiento de la inteligencia artificial, el surgimiento de las energías renovables, las medicinas de precisión, la nanotecnología, la creación de la realidad virtual y la realidad aumentada,